Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 18 del mes sexto del año 2025. Una mañana fresca, una mañana especial, una mañana alegre, una mañana exquisita para moldear un día exitoso. Por eso estamos aquí seleccionando el tema que vamos a desarrollar, a explicar, a aplicar y a implicar en este día, un día en el cual tenemos la oportunidad de ejercitar el poder de la vida. Sabemos que podemos respirar y que nuestro corazón palpita, enseñándole a nuestro inconsciente de ser consciente que somos vida, y si somos vida podemos dar de lo que tenemos. El Dios de la vida está en nosotros, porque donde no está la presencia divina no hay vida. Por eso tenemos un día muy especial para desarrollar uno de los temas más trascendentales que hemos estado tratando en esta semana, y es precisamente el ser interior, ese recorrido interno, donde encontramos el origen de las derrotas. Cuando encontramos la causa, encontramos también la solución, cómo evitar las derrotas, y cuando evitamos las derrotas tenemos éxito en todo. Y esto obedece a leyes universales que operan desde el mundo espiritual, desde el mundo energético. Y por eso hoy, en este día miércoles 18 del mes sexto, iniciamos ese viaje interior para ver y sentir la casa de nuestra alma, y entregar y descargar, entregar toda esa carga a nuestro Mesías en el ser interior. Sabemos que el que ama nuestra alma nos ama, y que amamos al que nos ama el alma. Y entonces, en esa conexión de ese estado elevado, nos conectamos con lo divino, y allí no hay nada imposible. Y por eso pues establecemos claramente y llevamos ese estado, esa frecuencia, ese sentimiento todo el tiempo. Y allí nos sentimos diferentes. Yo soy un ser diferente, y ahora llevo esa alegría y anclo como un barco, ancla esa alma allí en la presencia divina, donde las escrituras narran detrás del velo, detrás de las cosas visibles y palpables, allí en ese lugar espiritual donde habita el Elohim, el creador del universo, dándonos a entender que todo, antes de que suceda en este mundo, pasa por su mundo, de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción. Un mundo espiritual, un mundo fuera de este mundo, donde vamos a cambiar y a transformar todas las cosas, y traer de esa perfección a este mundo para poder declarar con coherencia: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Y allí hacemos la primera pregunta: ¿por qué la humanidad no alcanza el poder? Entonces viene esa respuesta con nosotros mismos, porque lo quiere hacer desde el mundo físico, desde el mundo exterior. Y ese poder es energía, es fuerza. Ese poder es una fuerza espiritual, una fuerza energética, que la conocemos como el Espíritu Sagrado o el Espíritu Santo. Como Yeshua, nuestro Mesías, llegó a un lugar donde se congregaban, a una sinagoga, y les dijo a los seres espirituales que no se ven con nuestros ojos, pero que están allí, que estaban manipulando el estado de ser de las personas allí congregadas, y les dijo: cállense ni salgan. Quitó el bloqueo energético. Ese poder que nos destruye, ese poder que nos hace decir palabras mal dichas o mal decir para generar una energía negativa. Entonces se requiere corregir el error. Así como en el suceso descrito en el desierto, cuando Caleb
uno de los dos que entraron a conquistar y habitar la tierra prometida, que no murieron en el desierto, dice en el libro de Números, Bamidbar, en el capítulo 13 del verso 30, que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Después de esta declaración, cuando nosotros visualizamos una deuda impagable, una enfermedad incurable, un gigante que agobia nuestras vidas, y no tenemos esa capacidad de sentir y pensar que ese gigante lo hemos creado nosotros, entonces lo quisieron apedrear. Y es como cuando alguien le quiere hacer el bien y la persona no se da cuenta que todas las cosas son para bien, y entonces reacciona con una acción equivocada. Y cuando reconcilia, cuando se dan cuenta que sí era un error, porque tenemos todo el poder y la capacidad para conquistar, entonces ahora sí quisieron subir, y aparece una de las historias más emblemáticas en la vida diaria, la derrota en Orná. Estas palabras codificadas, ese sitio, Orná, que quiere decir como golpe contundente, como golpe a la quijada, se le llama en el combate de afuera, en el deporte del boxeo, se le llama knockout. ¿Cómo podemos noquear al que nos noqueaba? ¿Cómo podemos derrotar al que nos derrotaba? ¿Cómo podemos vencer al que nos vencía? ¿Cómo podemos vencer al gigante? Solo yendo a la causa, el origen. Si nosotros aprendemos cómo funcionan las cosas, lo podemos reparar, porque estamos seguros, sabemos cómo funciona, y así cuando entendemos cómo funciona el mundo espiritual, pues lo podemos reparar. Por eso las escrituras nos narran que cuando venga el Mesías habrá paz entre lo que sabemos y lo que sentimos. Entonces, en ese estado de ser, el Mesías no solamente es un humano conectado con lo divino, es también lo divino en cada uno de nosotros. Lo que sentimos, paz entre lo que sabemos y lo que sentimos. ¿Qué es lo que sabemos? Que fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios de paz. ¿Y qué es lo que sentimos? Si sentimos esa paz, si sentimos que eso es cierto, si tenemos la conciencia de esa realidad, pues ya el Mesías mora en nosotros. Y es por eso que viene esa paz total entre lo que se piensa y lo que se dice. Debe de haber una armonía. Pero si pensamos que podemos, pero decimos que no, hay una desconfianza, una desconexión. Y en el mundo espiritual todo funciona por afinidad de forma. En el mundo físico funciona por negativo, positivo, femenino, masculino, pero fuera de este mundo funciona solamente por afinidad de forma. Positivo con positivo, negativo con negativo. Y es por eso que así funciona el mundo energético, el mundo espiritual. Entonces vemos nosotros los problemas de dinero y donde es solo, el dinero es solo la herramienta que nos permite adquirir cosas. Pero así, de la misma manera, tenemos herramientas en nuestro ser interior como el pensamiento, que es como la moneda del cielo. Entonces, si tenemos pensamientos positivos, pues compramos lo positivo. Y si tenemos pensamientos negativos, igualmente. Así se van a ver manifestados como espejos un estado económico, un estado financiero o un estado de abundancia o de pobreza, de acuerdo al nivel de conciencia que tenga cada persona. Pero todos nacemos con la misma riqueza, con la misma capacidad para generar riquezas, con la misma mente, el mismo corazón, solo que lo que recibe la mente y lo que recibe el corazón es diferente. Y es allí donde nos corresponde vaciarnos de lo que no es para poder manifestar lo que realmente somos. Y por eso hay que hacer ese reconocimiento en ese viaje interior, para poder encontrar la causa del cómo perdemos las batallas. Sabemos que el cuerpo usa los 5 sentidos,
Y ese cuerpo que usa los 5 sentidos es solamente lo externo, la cáscara. Porque la mente actúa con imaginación. Si la mente es parte del cuerpo, y sabemos que tenemos ese poder para imaginar, para enfocar profundamente, para desarrollar ese poder intuitivo, esa memoria emocional, visualizar esa manera de ser consciente de que no solamente la cáscara del mundo exterior, de los 5 sentidos, hay algo que ojo no ve, que oído no escuchó y que no subió al corazón del hombre. Y ese algo es precisamente esa conciencia del enfoque profundo y esa conciencia de la visualizar de una manera consciente. Esos son los sentidos del alma. Esa manera de cómo visualizamos cosas que están remotas y las sentimos que ya la tenemos, como esa clarividencia, esa psicometría que podemos nosotros motivar como de una manera telepática, esa intuición pura que nos permite ver lo invisible. O sea que hay unos sentidos que no son del cuerpo sino del alma, solo que si no los desarrollamos, no los practicamos, es como si no lo tuviéramos. Y sentir lo que otros ocultan, sentir lo que está detrás de la parte física, lo que está sustentando la parte energética. Y es por eso que nos podemos adelantar al futuro. Cuando vemos nosotros que se materializa algo, ese algo se materializó por una fuerza espiritual que lo sustenta. Si eso que se materializó no nos gusta, no nos conviene, lo podemos cambiar. Pero operando desde el reconocimiento interno de las cualidades del espíritu, las cualidades del alma, de los dones del alma, de los dones espirituales. Eso se conoce como los sentidos del alma. O sea que aparte de los 5 sentidos, aparte de un estómago biológico, tenemos un estómago emocional. Si le damos comida chatarra a los dos, pues por eso dice el salmista: cura mi alma porque contra ti he fallado, he pecado. Entonces, si nos damos cuenta del error, pues le vamos a dar una derrota contundente al adversario. Por eso, vencer en hebreo, el hebreo es un idioma sustancial, que no se traduce, se entiende. Cuando vemos nosotros en las escrituras, en el libro de Revelaciones, el que venciere heredará la corona de vida, el que venciere heredará todas las naciones, el que venciere, unas promesas para el que venciere. Y nosotros pensamos que en los sentidos de la cáscara externo, que vencer es golpear a alguien y dominarlo y someterlo, pero la palabra para vencer en el mundo espiritual es Yakol, y Yakol quiere decir corregir. ¿Cómo podemos vencer? Corrigiendo obviamente nuestros errores. Por eso en la alegoría dice: el que confesare sus errores o sus pecados, él, la conciencia divina, el Todopoderoso, es fiel y justo para perdonarte y lavarte. Cuando hay un perdón y un lavado de toda maldad, entonces allí podemos vencer, porque se genera un cambio de realidad. Y por eso pues este mundo siempre nos está colocando trampas de ese yo terrenal, de ese ego terrenal, de ese yo carnal, y siempre nos incita a combatir en el mundo exterior, un combate hacia afuera, y nos incita a esperar respuestas. Y todo lo contrario en el mundo espiritual es no detenernos, porque ya lo vimos, ya lo visualizamos, ya somos testigos, ya somos el que ve. Si ya vimos que hay abundancia y sobreabundancia, aunque no se materialice en lo físico, está en camino, y debe de haber una certeza y una confianza. Cuando esa certeza y esa confianza no existe y salimos al mundo exterior, obviamente vamos a ser derrotados, porque el yo terrenal siempre está buscando cómo justificar con el yo racional, con lógica,
esa mente, ese cerebro del lado izquierdo siempre tiene la lógica, busca la lógica de este mundo, busca la coherencia de este mundo, pero el Eterno dice que para lo que el mundo es cordura, para el mundo de la verdad es locura, y es lo contrario. Para lo que en este mundo es locura, para lo del mundo verdadero es locura. Entonces tratamos de justificar y de hacernos creer que lo que deseo no es para mí. Y entonces termino no deseando lo que deseo. Y es allí donde viene el error. Entonces no podríamos vencer. Lo mismo le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Pues el hombre está ahí dentro, pero no vive. Porque no se ha iniciado, no ha tomado el molde del hombre original, ese molde del Mesías. Realmente el crecimiento espiritual es crecer con ese molde, con el molde de la mente del Mesías. Es allí donde se crece espiritualmente, donde en nuestra mente no cabe la idea de la derrota, de la pobreza y de la enfermedad, porque está llena de convicción, de certeza, que ser pobre es no crear, pero como somos creadores, entonces creamos imágenes que se sienten, que se ven, que las podemos declarar para traer a la existencia de éxito, de abundancia y de todo aquello que deseamos. Entender cómo funciona el universo, podemos, por eso, visualizar qué es lo que hay en los evangelios, especialmente los que nos quitaron, los que nos escondieron. El evangelio de Tomás, por ejemplo, que hemos promocionado en el transcurso de la semana, nos dice, el evangelio de Tomás no tiene capítulos, tiene versos nomás, es como un solo capítulo de muchos versos, muchos versículos, y por ahí en el verso 3 nos dice que el reino de los cielos está dentro y fuera de ti, y que cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido. Si te conoces, te conocen, porque así como te ves, te ven. Entonces serás conocido. Si te ves como langosta y el mundo como gigante, te van a ver como langosta. Los problemas, los gigantes de este mundo. Pero si te ves que te puedes comer ese gigante, así también te va a ver el mundo. Entonces serás conocido y te darás cuenta que sois hijo de Dios. Cuando nos damos cuenta que somos hijos del Creador, y como el Hijo es igual al Padre, el Padre es creador, el Hijo también crea. Esa convicción no se pierde. El problema es que le damos mal uso y creamos desde el inconsciente, con todos los traumas de la psiquis, de las vidas pasadas, de los tiempos pasados, con todos esos registros negativos, dejamos que como piloto automático diseñen nuestras vidas. Y de eso es lo que nos tenemos que vaciar. Y te darás cuenta que sois hijo de Dios, pero si no te conoces, estás sumido en la pobreza y sois la pobreza misma. Entonces, siendo ricos, abundantes y prósperos, siendo reyes, terminamos sintiéndonos y siendo como esclavos, como pobres, como experimentando eso que creamos en la mente. Entonces, ¿cómo le damos un golpe contundente a la pobreza, a la miseria, a la escasez, a lo que no somos? Es que Dios, Elohim, no creó al hombre, Él se hizo hombre, pero nos pusieron una máscara y lo escondieron dentro de nosotros. Nosotros mismos lo escondimos y permitimos que se perdiera dentro de nosotros esa presencia divina. Y entonces se trata de encontrarnos a nosotros mismos, que somos hijos del Dios viviente, que tenemos vida y vida eterna. Allí aparece la salvación del ser. Eso se llama en hebreo Yeshua. Entonces, ¿por qué perecemos? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y constantemente queremos ganar todas las batallas por nuestras creencias, sin evaluar que debe haber una rectificación conforme al modelo original. Y para eso es este viaje interno. En ese plano subconsciente se le llama en el hebreo sabiduría, Hodma. Es un plano en el que no estábamos conscientes que dentro de nosotros habita una inteligencia divina que lo conoce todo.
Ese es el plano del Jodma, del inconsciente. Cuando nos hacemos conscientes, pues conectamos con esa sabiduría. Y entonces aparece la percepción. Podemos percibir lo que realmente somos. En el mundo espiritual, en ese plano, se le llama Binah. Entonces aparece Jodma y Binah. Y entonces viene ese plano subconsciente y ese plano de la percepción, alinearse con un plano metafísico, que está más allá de la física, un plano energético, emocional, donde aparece la misericordia y el amor, donde aparece la evaluación y el juicio, donde aparece ese brillo, esa energía. En esa misma secuencia, cuando activamos la energía del amor y la evaluamos, que es el amor genuino, y no el amor del ego interesado, entonces podemos mover el mundo espiritual con libertad, el Tiferet. Y entonces ese plano es el plano que está más allá de lo físico. Y más allá de lo físico, en el plano, cuando ya se está trayendo a este plano físico, entonces aparece lo que se llama el triunfo, el nexa, la honra, el jod, la armonía, esa riqueza, perdón, y el yesod, esa conexión, todo eso es cuando, como en el momento del alumbramiento. Y entonces cuando se manifiesta, cuando llega a este mundo, se le llama reino, se le llama malhut, ese es el resultado final. Entonces tenemos esos planos del subconsciente y de la percepción, el plano metafísico, para manifestar en este plano físico. Todo esto es como un mapa de la anatomía del alma, que se le conoce como el árbol de la vida, pero no es algo de fetichismo, no, son planos, y esos planos pues obedecen, son mapas, perdón, y que tienen planos, y que tienen una manera de cómo interpretarlos y entenderlos. Entonces, si el resultado final es cómo vivimos, es el plano físico, en el malhut, en el reino, entonces allí aparece la verdad. Porque la verdad es que todo lo que estamos experimentando nosotros mismos lo creamos, consciente o inconscientemente. A eso se le conoce como emuná, como fe en hebreo. Entonces la verdad no es una creencia, es el resultado de todo aquello que hemos trabajado en el ser interior. Y si desconocemos cómo funciona nuestro mundo interior, pues ese trabajo va a ser siempre con errores. Es lo que se llama pecado. O sea que las escrituras nunca condenan al pecador. Lo que les enseñan es cómo corregir el error. Entonces allí no, por eso Jesús dijo, es que yo no condeno a nadie, yo vine a salvar. Porque si Él es la luz y ilumina las tinieblas, pues no hay caso. Ya somos luz. Y esa luz es la luz del entendimiento, donde ya no es una creencia, es una verdad. Eso es lo que se llama emet o emuná, de donde viene la palabra fe. O sea que fe no es creencia. Fe es el resultado de un proceso interior. Fe es el resultado de una esencia de la verdad. Y por eso aparece lo antagónico. Creer, que se tradujo como emuná, pues está más cerca a los griegos, que le pusieron piste, garantía, pistis, como banco. Emuná, o verdad, de donde viene la palabra amén. A veces decimos amén y no sabemos lo que estamos diciendo. Ahora que tenemos la conciencia de que entramos a ese mundo espiritual energético para traer y formar las cosas a este mundo físico, entonces aparece la palabra creer, para poder más o menos entender cómo funciona ese mundo invisible. Y lo antagónico, lo contrario, el antónimo de creer, pues es incrédulo. La palabra para el incrédulo en hebreo es mahal, y mahal quiere decir cuestionar, estar renuente. ¿Será que puedo? ¿Será que? ¿Y si entonces no me desembolsan el dinero? ¿Y si entonces no encuentro? Eso se llama incrédulo, cuestionar, estar renuente. Entonces, si estamos en una convicción de cuestionar, de acusar, de preguntar, de quejar, de estar renuente, pues estamos en el mundo de la incredulidad. Y hay que salir de esa atmósfera, porque es negativa. Y allí no podemos crear nada positivo. Hay que pasar al otro polo. Hay que pasar al polo positivo. Por eso cuando tenemos un problema, piensa en Dios. Porque el problema es lo negativo y Dios sería lo positivo. Entonces aprendemos a manejar esas fuerzas espirituales, esa energía,
para que se convierta solamente en una operación angelical o una operación no mística, sino de algo que se entiende, que es contundente, que es certero, que es confiable. Y por eso los gigantes en el mundo espiritual, en hebreo para la palabra para gigantes, gibor, si nosotros no nos damos cuenta cómo creamos un gigante, pues no lo podemos recrear, o sea, no lo podemos quitar, no lo podemos vencer. Gigante en hebreo es la palabra gibor, y gibor quiere decir altivo, soberbio, prepotente, patán, ruina. O sea que cuando hay una ruina hay un gigante. Una ruina puede ser económica, puede ser en salud, puede ser en relación familiar, una ruina. Y por eso, derribador. O sea que nos derriba al que nosotros podemos derribar fácilmente. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cautiva la cautividad, es que ese que nos esclavizaba, ese que nos derribaba, ese patán, ese tirano que traía ruina, que nos hacía caer todo el tiempo, que nos hacía desertar, ahora nosotros lo podemos controlar. Al esclavizador lo podemos esclavizar, al patán lo podemos callar, al tirano lo podemos controlar, a la ruina la podemos dominar. Y es allí donde cambia la percepción de lo que somos y el cómo nos sentimos. Por eso dice la palabra, es que ese gigante nos lo comemos como papilla, porque es fácil armarlo, pero viene a ser más fácil desarmarlo cuando se entiende, cuando se aplica. Y es por eso que, bueno, es ese gigante que se establece entre lo bueno y lo malo, en el mundo dual. Necesitamos salir de esas dialécticas del mundo dual. ¿Puedo o no puedo? Necesito quedarme con el puedo. Sé o no sé, necesito quedarme con el ser, con el saber, con esa ciencia del Altísimo. ¿Tengo o no tengo? Necesito quedarme con el tener, salir del mundo dual, salir de las dialécticas, salir de la presencia del di-hablo. Di es decir y hablar es hablar de dos maneras, bueno y malo. Ahora, por eso en la era mesiánica es, ya no maldigas, sino que bendigas. Todas las cosas son para bien, porque todas las cosas que nos suceden nos permiten corregir algo, si es negativa, y acrecentarlo y motivarlo si es positivo. Por eso todo es para bien. Entonces, terminando ya aquí esta pequeña explicación, por tanto no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comemos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh, y no le temáis. No le temáis. ¿Qué es lo que bloquean? Los temores, los miedos. Bueno, Josué y Caleb exponían estas ideas. Fueron los dos únicos que conquistaron, entraron y habitaron la tierra prometida. El resto de esa generación mala murió en el desierto. Entonces no fue que murió una cantidad de gente. Es que cada vez que operamos desde el espíritu del mal informe, de los días que llevaron el informe negativo, pues vamos a morir en el desierto. Y ese no es el diseño para nuestras vidas. El diseño es aprender a entrar, conquistar y habitar la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es alegórico a nuestra mente y también a nuestro corazón, los pensamientos y los sentimientos. Entonces, ahora que podemos entender más o menos, de acuerdo al trasfondo que está detrás de la letra de las Escrituras, dice en el libro de Números, en el capítulo 14, que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, tu mente, tu corazón, es en gran manera bueno cuando le ponemos pensamientos y sentimientos de ese talante. Si Yahweh se agrada dar de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche. Siempre va a fluir
leche. En hebreo la palabra para leche es halal, riqueza. Significa directamente riqueza, y miel, dulzura. O sea, no es una riqueza con dolor, con persecución, como la riqueza de los narcotraficantes o de los políticos estafadores que después se le vienen encima y terminan presos o escondidos, no pueden disfrutar de sus riquezas. La riqueza del reino de los cielos se disfruta, la riqueza en el aire, la riqueza en el tener vida, la riqueza en el saber que tenemos los reinos minerales, vegetales y animales bajo el estado de nuestros pies puestos a nuestro servicio. Esa es la verdadera riqueza. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comemos como pan. Bueno, ahí les dejamos textos bíblicos, no para condenarnos, sino para explicarnos realmente cómo podemos enfrentar con éxito cualquier circunstancia. La derrota en Orná. Orná, golpe contundente, como golpe a la quijada, como golpe del knockout. No es para derrotarnos, es para que nosotros aprendamos a ganar todas las batallas. Que tengas una buena mañana y que puedas practicar, practicar y practicar estas cosas hermosas que Todopoderoso nos regala en el inicio de cada día. Bokerton, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.